Bueno, pues estamos, no sé tú, pero yo estoy un poco consternado por lo que está sucediendo, ¿verdad? La guerra que ha comenzado allá en Rusia, ¿verdad? Con Ucrania, y que sabemos con mucha claridad, ¿verdad? Que la palabra lo explica, ¿verdad? La palabra nos instruye y nos dirige. Y en otras conferencias hemos hablado ya de una forma vasta acerca de los acontecimientos que están sucediendo, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, amado hermano, quiero hablarte, ¿verdad? Vamos a tocar por ahí dos temas importantes que espero que allá en casa tengas papel, tengas pluma, ¿verdad? No te estés bien atento a lo que vas a escuchar, ¿verdad? Aprecia la palabra de Dios, porque están cerca los tiempos donde la palabra de Dios, ¿verdad? Va a ser quitada, ¿verdad? Va a ser quitado el Espíritu Santo, se van a quemar Biblias, ¿verdad? Y las personas estarán buscando, ¿verdad? Como algo muy apreciado la palabra de Dios y no la hallarán. Así que hoy que tenemos la oportunidad, grábala en tu corazón, grábala en tu mente y ten a bien el poder tener un tiempo de concentración con el Señor. En primera instancia, amado hermano, en Mateo 24, capítulo 3, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hablando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, aclarándoles y diciendo, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Versículo 4, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿verdad? ¿Qué momento nos encontramos? Creo que nuestro Señor Jesucristo nos lo aclara de una forma muy específica, ¿verdad? Tenemos como cristianos que tomar acciones en función a lo que la Escritura nos advierte, porque la Escritura, que es inspirada por el Espíritu Santo, está hecha para servir de advertencia a los hijos de Dios. Desafortunadamente, amada iglesia, ¿verdad? Estas cosas sucederán pronto, ¿verdad? Estas cosas sucederán pronto. El libro de Apocalipsis, si vemos la revelación del apóstol Juan, ¿verdad? En Apocalipsis, el Espíritu Santo le habla, ¿verdad? Y comenzamos con el versículo 1 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, y dice la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vamos a enfocarnos en esta palabra. Repite conmigo las cosas que deben suceder pronto. ¿Ah? La Biblia dice que deben. Subraya la palabra deben, ¿verdad? Muchas veces, mucha gente, ¿verdad?, que ya es apóstata, gente que se dijo cristiano, gente que anda vagando nada más, botaneando de un lado a otro, de una iglesia a la otra, ¿verdad?, por internet, buscando prédicas, en fin, ¿verdad?, han sido utilizados por el mismo diablo para transgiversar las escrituras. Porque yo he encontrado ahora que empezó la pandemia, ¿verdad? Dice mucha gente, ¿verdad? La guerra, hay que orar, ¿verdad? Hay que orar porque se detenga la guerra, para que ya no haya guerra, para que haya paz, hay que orar para que la pandemia desaparezca, hay que orar. Mira, amado, yo entiendo las buenas intenciones de algunas personas, ¿verdad? Pero desafortunadamente tenemos que ser muy claros con lo que dice la Biblia y no con el deseo humano ni el corazón humano, ¿verdad? La Biblia dice, repite conmigo, la Biblia dice, estas cosas deben
suceder pronto, y es algo que no controlamos ni tú ni yo, ¿verdad? La Escritura fue claramente establecida para servirnos a nosotros de advertencia, y la Escritura, ¿verdad?, es el termómetro, ¿verdad?, del reloj espiritual de todo cristiano para saber los tiempos en los que nos encontramos y estamos viviendo, y Dios lo dejó escrito para poder tomar acciones al respecto. Así que no seamos olvidadizos de la enseñanza. La Biblia dice que son cosas que deben suceder pronto, deben, ¿verdad? Quiere decir que se van a dar a pesar de nuestras oraciones, a pesar de nuestras buenas intenciones, a pesar de todo lo que podamos nosotros pensar. La Biblia es clara y dice que esto debe suceder pronto. En Apocalipsis 22, versículo 6, dice la Escritura también al final del mismo libro de Apocalipsis. Fíjate cómo dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos, ¿verdad?, las cosas. Y nuevamente aparece la declaratoria que deben suceder pronto. Nuevamente la palabra, ¿verdad?, deben suceder pronto. Así que, amado hermano, más que asombrarnos de todo lo que está pasando, yo sé que nos impacta lo que está pasando, ¿verdad? No pensábamos que de momento llegara así, a pesar que lo conocemos, pero la Biblia es clara y son cosas que deben suceder, ¿verdad? Eso no es opcional, la Biblia lo declara, y si la Biblia dice que debe suceder, es porque está sucediendo, va a suceder, y así sucederá, ¿verdad? No hay opción. Tenemos que entender, amada iglesia, que el Señor Jesucristo dijo que antes del fin, es decir, un poquito antes del fin, ¿verdad?, debe haber guerra y debe haber rumores de guerra. Y entonces nos encontramos precisamente en ese momento, ¿verdad? Estamos pasando, queriendo salir ya de una pandemia mundial, ¿verdad? Después está una guerra, ¿verdad? Muchos decían la tercera guerra mundial. No, amado hermano, la tercera guerra mundial también lo habla la Escritura, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Pero estas cosas de guerras que están pasando y rumores de guerras que estarán sucediendo son, ¿verdad?, tan solo, ¿verdad?, el antecesor inmediatamente antes del fin. En pocas palabras, estamos en la puerta del fin, ¿verdad?, en la rayita del fin de los tiempos, en la mera rayita del fin, porque así lo dice la Escritura, ¿verdad? Si nosotros hacemos una recapitulación, apenas el siglo pasado, el siglo XX, ¿verdad?, el siglo XIX, el siglo XX fueron las dos guerras mundiales, ¿verdad? Nos encontramos en el siglo XXI apenas en las primeras 2 décadas y ya hay guerra otra vez y rumores de guerra, y esto dice la Escritura que debe de suceder. Ahora bien, yo déjame decirte, amada iglesia, que es importante nosotros el poder discernir, el poder ser claro con la Escritura. Y debemos entender que algo que nos debe quedar muy claro es lo que está sucediendo en la iglesia, porque la iglesia, ¿verdad?, el interés de Dios en la iglesia da testimonio del tiempo que está cerquísima, amado hermano, así como el tiempo exterior de las guerras, pero dentro de la iglesia están sucediendo cosas que debían de suceder porque está escrito. Entonces, a mí como pastor, cuando veo las cosas, ¿verdad?, veo a muchas personas que ya no están en la iglesia, que al contrario las veo publicar en redes sociales, ¿verdad?, cosas totalmente en contra de la fe, ¿verdad?, sus vidas exhibidas en contra de la verdad, personas que estuvieron escuchando por años la palabra de Dios, participando en una iglesia, y ahora las ves exactamente contrarias a ellas. Eso me da mucha pauta, ¿verdad?, para poder saber. Me duele en el corazón por esas personas, pero la Biblia es muy clara. Esas cosas tienen que suceder, no nada más afuera, sino también en la iglesia. Así que el tema del día de hoy,
¿verdad? Es un tema que tiene que ver con la iglesia y se llama la apostasía, ¿verdad? De la iglesia. Y eso es algo que la Biblia menciona, así como lo hemos visto en Apocalipsis, debe de suceder. Y hoy vemos que la iglesia está llena de gente apóstata, ¿verdad? Gente apóstata. Para las personas que quieren saber, apostasía significa la negación de la fe, ¿verdad? ¿Qué es un apóstata? Una persona que ha negado la fe, ¿verdad? La fe real, la fe verdadera que hemos estado hablando en la semana, no la fe falsa, ¿verdad? La fe que hasta el diablo cree porque tiene fe, ¿verdad? Pero la fe verdadera es negada por la gente que tuvo la oportunidad de conocer la verdadera fe y se ha convertido en gente apóstata. Tristemente, los apóstatas son gente que estuvieron muy cerca, ¿verdad?, de poder tener una fe genuina y después se convirtieron en apóstatas porque decidieron por voluntad propia negar la fe, se desviaron, ¿verdad?, le dieron prioridad a sus cosas, ¿verdad?, a su vida, a sus intereses, a sus placeres, a sus deseos, y se convirtieron en apóstatas, ¿verdad? Y esto está escrito en la Escritura. En segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, vemos que la Biblia dice con mucha claridad. En el versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Si lo revisamos desde el versículo 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3 dice: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, subraye la palabra, la apostasía, ¿verdad? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, fíjese cómo la apostasía, ¿verdad?, es algo que se debe de presentar, lo deja la Escritura claro, ¿verdad? Por un lado están las guerras, los rumores de guerras, pero dentro de la iglesia, de la gente, amado hermano, de la gente que se dice cristiana, de la gente que una vez pudo leer la palabra, pudo escuchar una prédica, pudo escuchar un estudio bíblico, gente que estuvo cerca de la verdad de Dios, esas personas, ¿verdad?, se convierten en apóstatas, ¿verdad? Y la Biblia nos habla con mucha claridad que antes, nuevamente, a la puertecita, ya para entrar, también dentro de la iglesia, así como afuera hay rumores de guerra y guerras, dentro de la iglesia debe de empezar, ¿verdad?, de verse, ¿verdad?, gente apóstata. Y yo quiero preguntarte, ¿verdad?, la gente, usted podrá preguntarse cuántas personas usted conoce, ¿verdad?, que ha estado dentro de las iglesias, de la iglesia de Cristo, ¿verdad?, y se ha vuelto apóstata. A mí me ha dolido mucho el corazón de ver personas, ¿verdad?, personas que me dicen: es que, pastor, esta persona era mi hija y se acercó ella a Cristo, ¿verdad?, y era muy cercana a Cristo y estaba ahí con Cristo y ahora no quiere saber absolutamente nada de Cristo. Y es doloroso, ¿verdad?, pero esto es una realidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en la iglesia, antes de que llegue el fin, debe de manifestarse, ¿verdad?, esa esencia del anticristo, que estoy convencido, amado hermano, yo ya lo había dicho hace algunos años, el anticristo ya está en la tierra, ¿verdad?, ya anda por ahí, ya por ahí de momento se va a manifestar, pero la esencia del anticristo, el espíritu de todo lo que es contrario a Cristo, ya se está manifestando. Todo lo que es contrario a Cristo ya se está manifestando. Si no, pruebe usted, ¿verdad?, salga al mundo, ¿verdad?, y dígale que la homosexualidad no es agradable delante de Dios y va a ver si no, por lo menos un insulto usted va a recibir, si no es que tiene una demanda para llevarlo ante las autoridades, ¿verdad? Todo lo que es en contra de Cristo está manifiesto y en el mundo, pero lo más triste es que dentro de la iglesia cristiana
ya se empiezan a manifestar los apóstatas, ¿verdad? Gente que niega la fe y niega todo lo que Cristo es, ¿verdad? Eso es duro, eso es muy, muy doloso, amado hermano, ¿verdad? Mucha gente dice creer en Dios, pero usted agarre, yo le pongo un experimento, vaya con algunas personas de ahí, de su oficina, de su escuela, de sus vecinos, y dígales que si ellos creen que Jesús, ¿verdad? Es hombre, pero también es Dios, ¿verdad? Que vino Dios a un cuerpo humano, ¿verdad? Y va a ver lo que le van a decir, ¿verdad? Ellos creen en Dios, pero no creen, y todo el que niega al Hijo del Hombre, ¿verdad? Niega a Dios. Entonces, la apostasía, ¿verdad? El ambiente apóstata está en el mundo. El ambiente apóstata está en el mundo, ¿verdad? El ambiente apóstata, desafortunadamente, como lo que acabamos de ver, está dentro de la iglesia, ¿verdad? Mucha gente apóstata que están en la iglesia. Ahorita se están levantando muchos falsos pastores, muchos falsos cantantes de alabanzas y de adoraciones cristianas, muchos falsos hermanos, ¿verdad? Están rodeados en la iglesia de Jesucristo, y esto es muy doloroso, esto es muy reciente, esto está sucediendo, ¿verdad? Espero que en su familia no tenga ejemplos de gente que estuvo en la iglesia y después ya negó su fe, ¿verdad? Son apóstatas, ¿verdad? Es gente, ¿verdad?, de perdición. Esas son las personas que habla la Escritura que lo van a entregar a usted y a mí, ¿verdad? No tenga ni la menor duda, no importa si sea su hermano de sangre, o sea su papá o su mamá, o su hijo, o su esposo, su esposa, la Escritura lo dice, ¿verdad? Cuando empieza la tribulación, esa gente, ¿verdad?, es la primerita que va a decir, es que este sí es, ¿verdad? Y es de hueso colorado, y son los primeros apóstatas que van a dar el comienzo de la gran persecución, ¿verdad?, de los hijos de Dios, de la fe verdadera en Cristo Jesús. Pero alegraos porque nuestra salvación, ¿verdad?, nuestra redención, nuestra liberación de este mundo está muy cerca en nuestro Señor Jesucristo. Pero es triste también ver que la apostasía es una realidad, ¿verdad? Una realidad. Déjame decirte que Jesús lo dijo en el Evangelio de Lucas. Si usted me acompaña en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, y ahí en el versículo 8, dice la Biblia, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta de Jesús. O sea, cuando venga Jesús, ¿verdad? Estamos hablando del tiempo ya del fin. Cuando venga Jesús, está diciendo que con esa pregunta está cuestionando si habrá fe, ¿verdad? En pocas palabras, habrá ya muy pocas personas que tengan verdadera fe. Fíjese bien cómo lo dice la Escritura, no dice que habrá muchos, ¿verdad? Que la mayoría tendrán fe dentro de la iglesia. Está hablando de la iglesia, amado hermano. No olvídese de los de afuera, ¿verdad? Dentro de la iglesia Jesús está cuestionando si todavía se encontrará cuando regrese Él gente que tenga fe, ¿verdad? Y tenemos que ser claros, amado hermano, porque estos tiempos, como lo hemos venido anunciando ya de años atrás, tenemos que prepararnos. Todo lo que está sucediendo es porque tenemos que prepararnos, tenemos que tomar acciones, tenemos, amado hermano, que incomodarnos, tenemos que aplicarnos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a autoexaminarnos, ¿verdad? Si no estamos nosotros en nuestra conducta. Escuche bien, la apostasía no es necesariamente que usted diga ya no creo en Cristo. La apostasía, usted puede decir que sigue creyendo en Cristo, pero su conducta, ¿verdad?, su forma de vivir, su forma en que prioriza su vida, ¿verdad?, la forma en que usted se conduce por el caminar, la forma en que usted se desarrolla socialmente, esas situaciones son las que dan testimonio si usted es un apóstata, ¿verdad? Podrá decir con sus labios que es cristiano, pero con su vida puede decir exactamente lo contrario, y su vida da testimonio de que usted es un
apóstata. Y esto, amado hermano, es algo que en estos tiempos todavía en los que estamos debemos tener esa autoexaminación, ese análisis, esa reflexión profunda, amado hermano, de que no estemos cayendo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que serán pocos los que se mantengan con fe. Y estoy convencido, ¿verdad? Yo no sé si pero yo quisiera que yo también me tocara, ¿verdad? Que vea venir a mi Señor Jesucristo en las nubes. Pero estoy convencido que aquí hay gente ya que comparte conmigo esta sociedad que les va a tocar, ¿verdad? Y va a haber muy poca gente con fe, inclusive dentro de las iglesias. Muy poca gente con fe, inclusive dentro de las iglesias, ¿verdad? Esto de la pandemia asustó a muchos. Había mucha gente que no quería ya nada, ¿verdad? Apanicados, o sea, horrible. Ahorita esto de la guerra, ¿verdad? Sí, increíble, las cadenas y cadenas de oración. Y decir, señores, la Escritura dice, debe de suceder. Oremos, ¿verdad? Para que el Señor tenga misericordia de ciertas personas, de la gente, ¿verdad? De la iglesia sobre todo. Pero estas cosas, ¿verdad? Deben de suceder, ¿verdad? Así tengan cadenas nacionales e internacionales de oración, deben de suceder, ¿verdad? Entonces, continuemos con esto. Entonces, Jesús dijo, ¿verdad? Muy poca, dígale a su persona, a la persona que tiene ahí de compañera, y si está usted solo, póngase un espejo, ¿verdad? Y si no tiene espejo, el celular, tómase una selfie ahí, y véase a la cara y dígase, estas cosas deben de suceder pronto, ¿verdad? Y está cuestionando Dios, ¿hallará fe en usted? ¿Jesús hallará verdadera fe en usted? Cuando Jesús regrese, no sé si en los demás, pero ¿habrá fe en mí? Porque la Escritura dice que en esos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y estamos viendo que eso está pasando en la iglesia. Dígale, el amor de muchos se enfriará. Aquí hay muchos jetones. Aquí hay mucha gente que todo parece ser que les molesta, ¿verdad? Se les convoca, se les hace. Parece ser que es molesto, es gravoso. Amado hermano, pregúntese si usted no está cayendo en ese gran grupo de los apóstatas, de la gente que ha perdido la fe. Y debemos recordar, ¿verdad? Es importante recordar lo que la Biblia dice respecto a la fe, ¿verdad? No le quede ni la menor duda, amada iglesia, ¿verdad? En primera carta de Juan, mire, antes de irme al otro punto, sí quiero ir a la primera carta de Juan y decirle que la Biblia dice, por eso estoy agarrando la Biblia versículo y versículo y recordar la Biblia, porque los apóstatas parafrasean, ¿verdad? Es que la Biblia sigue diciendo, ayúdate que yo te ayudaré y no va a haber problema, ¿va? La gracia va a hacer que te... No, amado, conozca la Escritura, conozca perfectamente lo que dice Dios y no lo que cree sus sentimientos y sus emociones o sus buenas intenciones. La Biblia es clara, ¿verdad? En primera carta de Juan, por eso todo lo que pensamos, todo lo que creemos, lo debemos consultar en lo que dice la Biblia, ¿verdad? No en lo que nos dice la hermana apóstata doña Chonita, ¿verdad? O don Chonito, ¿verdad? Que siempre hay ahí alguno. No, lea la Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 4, y ahí, yendo en el versículo 1, voy a leerles este pedazo de la Escritura. Escuchen esto. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Fíjense qué importante. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no conoce, el que no es de Dios, no nos oye. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Fíjense que ya
si usted puede entender lo que dice la Escritura, el espíritu del anticristo ya está en el mundo, ¿verdad? Lo decía hace 2000 años y hoy se hace más tangible, ¿verdad? Con todo lo que está pasando, con la equidad de género, con las guerras, con todo lo que está pasando, con todas las ideologías que vemos que ya son comunes en el mundo. Pero fíjese cómo también habla de razonamientos humanos, ¿verdad? Y la gente, cuando no es de Dios, no puede escuchar a un siervo de Dios. Cuando no es de Dios, no puede escuchar una exhortación que se le hace en amor a través de la palabra de Dios. Cuando no es de Dios, no puede entender las cosas de Dios, porque esa gente no es de Dios. Y podrán tener todas sus justificaciones, todos sus razonamientos, ¿verdad? Todos sus pretextos basados en sus inútiles pensamientos y razonamientos y filosofías, pero no son de Dios. La gente que es de Dios nos escucha, nos atiende, lo comprende, lo acepta, toma acciones. ¿Ah? Porque cuando no eres de Dios, pues podrá decirte el pastor y exhortarte y animarte y disciplinarte, ¿verdad? Pero no eres de Dios. Hay gente que se le ha dado de baja del chat y díganme si me ha buscado para decirme, pastor, por favor, quiero estar aquí. Necesito la iglesia, necesito la palabra, necesito esa palabra de fe porque allá hay muy pocos, ¿verdad? Y si estoy convencido que aquí se habla la Escritura realmente como es, en fe, pues quiero estar aquí. No, amado hermano, no es así. La gente desiste en sus propios razonamientos. Entonces, los que no nos oyen es porque no son de Dios, ¿verdad? Aunque digan que sí. Porque todo el mundo puede decir que sí. Entran otra vez los sentimientos y emociones. Es que yo sí quiero, tengo un anhelo, un deseo. Y son apóstatas. Porque no escuchan. ¿Qué no escuchan? La voz de Dios a través de su palabra. Lo que entra por aquí le sale por acá. Porque el que escucha la voz de Dios toma acciones. Dígale a su hermano, el que escucha la voz de Dios, ¿verdad? Toma acciones. Y no anda poniendo pretextos, toma acciones. Porque escucha la voz de Dios. Por encima, ¿verdad? De la voz del mundo, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, tengan cuidado, ¿verdad? Que no los desvíen. Aquí lo dice claramente. Prueben a los espíritus. Déjenme recordarle, iglesia, déjenme recordarle que nosotros somos espíritu, encapsulados en un cuerpo nada más, ¿verdad? Ese cuerpo tarde que temprano se va a desprender, pero antes de ser cuerpo somos espíritu, somos un espíritu, ¿verdad? Con una alma encapsulados en un cuerpo, eso es lo que es el ser humano. Y por eso la gente cuando se acerca debe saber, pruebe su espíritu, ¿verdad? Tú ves a la persona con su cara sonriente, ¿verdad? Con sus labios, ¿verdad? Brillosos que te besuquean y sus brazos apapachadores, ¿verdad? Carismáticos, sus ojos pispiretos. Pues dice la palabra de Dios, no se confíe en eso, ¿verdad? Pruebe su espíritu de esa persona. Y el espíritu es el que impulsa la conducta de la gente cuando es de Dios, ¿verdad? Es una persona que busca, ¿verdad? Y vive en la verdad de Dios. Buscado en la palabra de Dios. No anda con chismes, no anda con pleitos, no anda ahí de intrigoso, de mentiroso, de engañador, ¿verdad? Por eso así son los apóstatas. Pero el verdadero Hijo de Dios, el que es calado en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Él escucha, ¿verdad? Él sí tiene la capacidad. Recordemos que la Escritura dice que el Señor viene a darnos el discernimiento, la capacidad de escuchar, ¿verdad? Y cuando se dice escuchar, oír, ¿verdad? Está hablando de entender, de asimilar, ¿verdad? No como una música ahí de afuera que ahí medio la oyes, pero no atiendes, ¿verdad? El escucha atiende.
Entonces esto es importante, amado. Esto en los tiempos que estamos viviendo es muy importante. Yo esperaría de verdad que usted ahí en casa, ya pronto nos vamos a reunir. Al final les voy a decir que el próximo domingo ya estaremos integrados nuevamente, ¿verdad? Pero es triste ver tanta apostasía en la gente, ¿verdad? La Biblia dice, es triste, pero la Biblia dice que debe de suceder, o sea, debe de pasar, ¿verdad? A mí me ha gustado ver la iglesia de Cristo hace 50 años antes, ¿verdad? 100 años antes, pero me tocó verla en estos tiempos y yo veo mucha apostasía de gente que niega la fe con su conducta, repito, ¿va? Con sus acciones, con su boca, ¿va? Aunque sigan diciendo cristianos, ¿verdad? Entonces, yo sí quiero, amado hermano, que recordemos en primera instancia, porque si estamos hablando de la apostasía de la iglesia, tenemos que estar seguros de la gente que sí somos de Dios, y la gente que es de Dios, ¿verdad? Y que escucha a Dios, dice la palabra de Dios que es gente de fe, ¿verdad? Entonces, si recordamos nuevamente la Escritura, vamos a ver nuevamente, ¿verdad? Parece que regresamos, pero al pasado, ahí cuando empezamos en parvovirus, en parvolitus, ¿verdad? A empezar a ver qué es la fe, pero tenemos que entenderlo en estos tiempos, ¿verdad? Recordarlo. Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Vamos a ver, versículo 1, vamos a ver nuevamente qué es la fe, ¿verdad? Hebreos 11:1, vamos a entender, los que son de Dios, pues podemos entender perfectamente lo que dice Dios. Hebreos 11:1, ¿verdad? Hebreos 11:1, dice la Escritura en Hebreos 11:1. Es pues, ¿verdad? Vamos a detenernos. Es pues la fe. ¿Qué es la fe? La certeza, la seguridad, ¿verdad? De lo que se espera. ¿Usted qué está esperando, amada iglesia? Yo estoy esperando a Cristo, ¿ah? El mundo a lo mejor espera una destrucción, pero yo espero a Cristo. Yo estoy convencido que Cristo va a regresar. Mi vida debe estar guiada porque sé que Cristo viene, que Cristo regresa, que Cristo va a venir a juzgar, ¿verdad? Que Cristo ya no va a venir en buena onda, ¿verdad? Va a venir a arrebatar los que se mantuvieron en fe y va a venir a sentenciar a los que no, ¿verdad? Entonces yo estoy convencido, tengo una certeza firme que Jesús va a regresar. Jesús regresa pronto, ¿verdad? Esa es mi fe, una convicción grande. Por eso es que mi conducta y mi caminar, ¿verdad? Mi forma de reaccionar, ¿verdad? Con las demás personas debe estar claro que Jesús va a regresar por mí. Y eso debe mover mis decisiones. Dígale a su hermano, mis decisiones deben ser formadas porque tengo claro que Jesús va a regresar, ¿verdad? La vida no pasa nada más por pasar, ¿verdad? Amanece, me levanto, hago mis quehaceres, anochece y me duermo. Y así pasa la vida. No, amado hermano, la vida siempre es una oportunidad para mostrarle a Dios, ¿verdad?, que lo amo, para mostrarle a Él que yo confío en Él y que tengo mucha claridad de que Él va a regresar. Esa es la fe. Yo sé que Jesús va a regresar. Y si va a regresar, quiero que me encuentre haciendo lo que Él desea que haga, ¿verdad? Imagínense que Jesús regrese y nada más lo único que van a hablar de ustedes que fue el chismoso de la congregación, que fue el apóstata, ¿va? Fue el carnal de la congregación. Entonces tenemos que ser claros, amado hermano, Jesús va a regresar. Jesús va a regresar. No podemos seguir siendo rebeldes, no podemos seguir siendo gente que no agrada a Dios. Tenemos que estar convencidos, si es que somos hombres de fe, que Jesús va a regresar. La iglesia, ¿verdad?, que comienza en Cristo, era una iglesia que era gente, había gente violenta, había gente rebelde, había de todo tipo de gente, pero ¿sabes qué unía a esa gente y los cuadraba en una misma conducta? Que Jesús les acaba de decir que Él se iba y regresaba. O sea, esa gente estaba unida, estaba convencida de la promesa de Jesús, ¿verdad? Dice la Escritura que dejaban incluso todo. ¿Por qué? Porque estaban convencidos, ellos estaban seguros de lo que Jesús había ofrecido y había prometido. Y la iglesia de estos tiempos, la verdadera iglesia, la poca iglesia que queda, los poquitos verdaderos cristianos que van a estar, deben estar convencidos
que Jesús va a regresar y deben de estar esperándolo. Dile a tu hermano, prepárate esperando a Jesús. El esperar, amado hermano, es, ¿verdad?, estar preparado, estar listo. No puedes estar distraído, no puedes estar haciendo otras cosas. ¿Ah? Jesús lo habló de muchas formas. Ahí están las 10 vírgenes, unas con las lámparas con aceite y otras sin aceite. Tenemos que ser prudentes, tenemos que estar listos, tenemos que prepararnos porque el regreso está. ¿Ah? Estamos viendo lo que está sucediendo. No es más importante tu día a día que estar preparado para cuando Cristo regrese. No importa si tienes 15, 20 años o si tengas 70, 80 años, 90 años, no importa. Tú debes de estar listo porque Jesús regresa. Y la forma de estar listo es haciendo lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Viviendo como a Dios le agrada, conduciéndote como Dios le agrada, ¿verdad? Eso es lo importante. El mundo seguirá porque deben suceder esas cosas y seguirán pasando cosas. Pero tú debes de estar listo, ¿verdad? Tú debes de estar listo. Entonces, la fe, ¿verdad? La fe es clara, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Ahora bien, vamos a ver, porque dicen, bueno, está bien, yo sé que Jesús va a regresar. Vamos al libro de Romanos, a ver qué dice la Biblia, porque entonces la siguiente pregunta tendría que ser, ¿cómo tenemos fe? ¿Verdad? O sea, si no la tengo o yo la tengo, ¿cómo la mantengo? Romanos capítulo 10, versículo 17, dice la Biblia, ¿verdad? Romanos 10, 17, dice la Escritura. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo mantenerme en fe? Tengo que estar leyendo la Escritura. Tengo que estar estudiando la palabra de Dios. Tengo que seguir avanzando en ser discipulado. Tengo que seguir avanzando en estar en los estudios bíblicos. Tengo que estar avanzando en estar en las conferencias. Eso es prioridad, porque yo tengo que mantener mi fe. Yo tengo que estar alimentando esa fe que me lleva a estar convencido que Jesús regresa, ¿verdad? Y entonces tengo que seguir estudiando la Escritura, ¿verdad? De una forma genuina, de una forma verdadera. Me habla una persona, oiga, pastor, ¿cómo puedo hacer para quitar la ansiedad? Oye, la Biblia no son artes ocultas. ¿Sabe qué? Usted quita ansiedad, usted quita vicios, usted quita muchas cosas cuando usted va estudiando la palabra de Dios sistemáticamente. Cuando la palabra de Dios empieza a entrar en usted, cuando la palabra de Dios empieza a alimentar su espíritu, ella trae convicción, ¿verdad?, de su malestar. Ella limpia, dice la palabra de Dios, que ella es medicina, ¿verdad?, para nuestra alma. La palabra de Dios cambia las cosas desde adentro hacia afuera. Entonces, no es un versículo. Dígale a aquellos que están cazando versículos y cazando prédicas, usted tiene que tener un estudio sistemático de la palabra de Dios. Los jueves estamos estudiando sistemáticamente la palabra de Dios. Ahora, en esta chance que Dios nos dé la oportunidad, regresaremos presencialmente, ¿verdad? Entre semana, fin de semana, y estaremos estudiando la palabra de Dios. La invitación es para todos, pero no es para todos, porque los que van a estar son los que están convencidos, ¿verdad? Los apóstatas siempre van a poner muchos pretextos y tarde que temprano se van a ir. Tarde que temprano. Un apóstata siempre termina dejando, ¿verdad? Porque el apóstata es el que niega, ¿verdad? Y negar no es decir, me voy, pero yo sí creo. No es así. La Biblia dice, ¿verdad? Usted no puede estar yéndose a una congregación, otra congregación, porque la Biblia lo dice. ¿Verdad? No porque lo aconsejó doña Chonchita, como le estoy diciendo, la apóstata doña Chonchita o don Chonchín. La Biblia lo dice. Ahora, ¿cómo comprobamos que andamos en fe? Ahora, por una parte vimos qué es fe. Después estamos viendo, según la Escritura, cómo tener fe, ¿verdad? Cómo mantenernos en esa fe. Y ahora, ¿cómo compruebo que ando en fe? Eso es muy importante, ¿verdad? Una vez que estás recibiendo algo, bueno, compruebo que me está haciendo efecto mi fe, ¿verdad? Que mi fe es genuina, no es una fe emocional, sentimental, falsa, ¿verdad? Una fe apóstata, que al rato me va a llevar a negar, ¿verdad? Como han pasado aquí por muchos. Pero la Biblia lo dice en Santiago capítulo 2, vamos al libro de Santiago, ¿verdad? Vamos a ver cómo comprobamos que andamos en fe. Y esto ya lo habíamos enseñado, ¿verdad? Pero vamos a recordar, lo que importante es recordar todo esto.
Libro de Santiago, capítulo 2, ¿verdad? Santiago 2. Y aquí en el versículo 14 dice la Biblia: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Va? Veíamos esto. O sea, ¿cómo probamos que andamos en fe? La Biblia dice: si alguno dice que tengo fe pero no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? ¿Va? Está cuestionando. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de nosotros le dice: id en paz, caliéntate y sáciate, pero no les damos las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma, ¿verdad? Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, aquí es muy claro, ¿verdad? La fe debe producir acción. ¿Cómo sabes que andas en fe? Produces acciones, ¿verdad? Acciones conforme a la palabra de Dios. El amor y la ayuda entre hermanos, que es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ayudas a la gente, es natural. No andas ahí reprochando y andas diciendo: ay, otra vez. No, mi amado. Tú lo haces, ¿verdad? Lo que hace tu mano derecha no se da cuenta a la izquierda, calladito, te ves bonito, ¿verdad? La Biblia es clara. La gente que lo hace con un corazón de fe, en amor, mira, ni cuenta sea la demás personas, lo hace en fe, ¿verdad? Una gente que anda en fe no anda esperando tampoco estirar la mano a ver que le den los otros, amado hermano. Porque es una gente en fe, confía en Dios. Acuérdense de la viuda de Sarepa con Elías, ¿verdad? Una persona que no tenía nada, pues esperó en fe. Pero los que tienen más, también es bueno, ¿verdad? Es probar la fe en ello, ¿verdad? Aquí la fe se prueba hasta con 3 chicles que das de ofrenda, amado hermano, ¿verdad? Y 2 pinoles que das de diezmo. Y entonces, ya para ti, ay, amado, pues mira, es tu obligación. El Señor te lo había dicho, es tu obligación. No tengo que agradecerte nada, es tu obligación hacerlo, si es que eres hombre y mujer de fe. ¿Ah? Lo tienes que hacer. Y debemos aprender, amado, que en las pequeñas cosas en la vida nos damos cuenta que en verdad sí soy una persona que le cree a Dios. Y que no ando diciendo: ay, creo en Dios, como tanto apóstata que hay. Sino en verdad podemos decir: sí le creo a Dios. Por eso es que me mueve a hacer esto así. Lo tengo que hacer. No ando escatimando ahí mi vida, ¿va? La gente tiende a escatimar, no nada más del recurso que Dios les presta, sino escatiman de su tiempo, escatiman de sus dones, escatiman de sus talentos, escatiman de todo, escatiman, ¿va? Y todo lo reprochan. No es gente con fe, porque la gente que anda en fe da abundantemente porque tiene fe. Hoy, ¿qué va a pasar mañana? ¿Quién va a terminar de pagar mi hipoteca? ¿Quién terminará de darme mi pensión? Oye, hermano, usted es gente de fe. La Biblia dice, ¿verdad?, que Jesús es mi escudo, es mi fortaleza. Mi vida depende de Él, es mi sustentador, es mi proveedor, es mi Padre. ¿Dónde está su fe? ¿Ah? Ay, andan más ocupados como esta parábola que pone Jesús, ¿va? De estar almacenando ahí para la vejez, sin saber que a lo mejor se muere antes de que llegue la vejez. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres de fe por obras. O sea, nuestra conducta debe mostrar que estamos en la fe verdadera, ¿verdad? Y no somos como la mayoría apóstatas, ¿ah?, que niegan su fe a través de sus obras. Amén. Y esto es claro, amado. Ahí mismo en Santiago usted le da la vuelta en capítulo 1 de Santiago, capítulo 1, versículo 14, dice la Biblia: si cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto
desciende de lo alto. Subraya esta palabra, por favor, ahí subráyalo en tu Biblia. Y si no rayas tu Biblia, saca una copia fotostática, la rayas y la pegas ahí en algún lugar que la vea. Pero mire, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Así que no nos demos nosotros que somos los caritativos. Todo viene de Dios. Dígale al hermano, el que produce usted en querer como el hacer por su santa voluntad es Dios. Cuando usted anda en el camino de Dios, cuando usted anda en la verdad de Dios, cuando usted anda buscando el favor de Dios, la aprobación de Dios, Dios produce en usted todas estas obras. ¿Ah? No es porque usted sea una buena persona, usted y yo somos malos. El que es bueno es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es el que produce lo bueno que puede llamarse fe en nuestras vidas. Viene de Dios. Cuando usted esté en Dios. Cuando usted está leyendo la Escritura, buscando la verdad, ¿verdad? Congregándose, eso viene de Dios. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Y dice la Escritura: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. A ver, escuchemos esto, ¿va? Tardo para hablar, pero muy pronto para estar escuchando, ¿ah? Qué bueno es la Escritura, ¿ah? Es preferible quedar con la boca callada y con el oído bien atento. Hablar mucho y no querer oír nada. Es bueno eso. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia, versículo 21, síganme por favor ahí en casa, ¿verdad? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era, ¿verdad? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Ya vio qué importante es nuestras obras? ¿Ya ve qué importante es retener de estar ahí de murmurador, de chismoso, de hablador? Un hombre de fe no es así, amado hermano. Un hombre de fe, un hombre de fe trata de escuchar, de estar pegado en la palabra. ¿Ya vio que la palabra debe estar tatuada en su corazón y en su mente? Para que eso lo provoque en usted un impulso de hacer buenas obras. Esa es la fe genuina. Por eso me doy cuenta que el tiempo en que vivimos, amado hermano, son tiempos en la iglesia de apóstatas. ¿Verdad? Estamos llenos de apóstatas aquí en la iglesia. En la iglesia de Cristo en el mundo hay mucho apóstata. ¿Verdad? Gente falsa. Gente dos caras, ¿verdad? Como decimos en México. Gente de contentillo. ¿Verdad? Y mire, y finalmente, por tiempo, apúntelo rápido esto, amado hermano, porque esto debe ser así. La fe debe producir en nosotros frutos. Dígale, la fe produce frutos en nosotros. Si usted es un verdadero creyente, usted un verdadero hijo de Dios, usted realmente ama a Dios, usted está convencido que Jesús viene y usted no es otro apóstata engañado a sí mismo, usted debe producir frutos. La Escritura lo dice, ¿verdad? Apúntele. El primer fruto que debe haber en un hombre que verdaderamente anda en fe es el fruto del arrepentimiento, ¿verdad? Mateo capítulo 3, versículo 8. Sed frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Dignos de arrepentimiento. Y déjeme aclararlo aquí. ¿Cuál es el fruto de arrepentimiento? Usted es una persona en constante cambio para Dios. Usted no puede quedarse como cuando empezó hace años y que cambió ya su forma de hablar, pero sigue
siendo la misma persona con otros pecados igual que los de siempre, ¿verdad? La gente que está en constante arrepentimiento es una gente que se va perfeccionando en la palabra de Dios, ¿verdad? Se da cuenta que el ser chismoso no es de Dios y entonces deja de ser chismoso. Se da cuenta que el ser lascivioso no es de Dios y deja de ser lascivioso. Se da cuenta que el ser rebelde no es de Dios y deja de ser rebelde. Se da cuenta que, en fin, se va dando cuenta. Y entonces el fruto que produce el Espíritu Santo en fe son constante cambio, ¿verdad? La gente debe estar en constante cambio. El verdadero Hijo de Dios está cambiando constantemente. Por eso es que dice, hay mucho desánimo, sí, porque ya se pasmó, ese dejó de cambiar. Dejó de cambiar desde hace muchos años, ya se oxidó. Ya no hay frutos de arrepentimiento, porque si tuviera frutos de arrepentimiento, no le hubiera dado cabida al desánimo, a la apatía. ¿Ah? Qué importante es el fruto de arrepentimiento que produce cambios continuos para Dios, para ser como a Dios le agrada nuestra vida. El segundo fruto es el fruto de justicia, Filipenses capítulo 1, versículo 11, ¿verdad? Déjeme decirme que ese fruto es un fruto de actuar justamente. ¿Usted es justo, amado hermano? ¿Usted es justo cuando va a un restaurante y da la propina aunque lo hayan tratado mal? ¿Usted es justo para no estar regateando ahí a un señor que está vendiendo ahí sus chicles en la calle? ¿Usted es justo con el hermano o la hermana que ve ahí caminando ahí? Oye, hermano, le doy un aventón. ¿Usted es justo en la vida? ¿Usted es justo con Dios? ¿Usted es justo con su iglesia? ¿Usted es justo con el pastor? ¿Usted es justo con usted mismo? ¿Ah? ¿O sigue siendo don Gandaya? ¿Ah? Todo es para él. Ahorita estaba yo muy molesto en la mañana porque cómo me caen gorda la gente que solamente ven para sí. Su prioridad son ellos. Eso es ser injusto. ¿Ah? La vida del Hijo de Dios consiste en usar su vida para beneficiar la vida de otros. Escuche esto. El Hijo de Dios vino para servir y no ser servido. Un Hijo de Dios hace que su vida cobre sentido a través del beneficio que le puede dar a los demás. ¿Usted es justo con eso? ¿O usted nada más está esperando cómo se beneficia? ¿Usted es uno de los que está buscando iglesias donde le hablen nada más de prosperidad y cómo se va a hinchar de lana? ¿Y cómo va a llenarse de mujeres hermosas y de hombres guapos? ¿Usted está buscando eso? ¿Usted está siendo justo con la fe que profesa? Tenemos que... El Espíritu Santo nos debe producir fe, ¿verdad? Y esa fe, frutos. Y ese fruto de justicia es importante, ser justo. A reconocer a veces cuando la regamos, y sí. Yo ya me cansé de ser Sherlock Holmes y estar ahí como investigador a ver qué me están ocultando la gente, ¿verdad? No, amado, usted debe ser justo. Hablar con la verdad justo. Y bueno, en Tito capítulo 2, versículo 7 nos habla de otro fruto, el fruto de las obras que hemos estado hablando, ¿verdad? Preséntese delante de Dios como obrero que no tiene vergüenza, ¿verdad? Que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? Como un obrero fiel, un obrero que le gusta la chamba en Cristo, ¿verdad? Que usted está compartiendo la palabra de Dios. Usted sigue siendo apóstata de la secreta. Los apóstatas suelen ser de la secreta, ¿eh? El Hijo de Dios impulsa aquí adentro el compartir la palabra. En cualquier persona ves una oportunidad de ver a Cristo nacer en esa persona, ¿ah? Aunque no sea mi familiar, me gusta ver nacer en Cristo en otras personas. Y a pesar que mis relaciones de trabajo, mis relaciones del día a día tienen otro fin, siempre estoy puesto para ver cuál es el momento para poder sembrar a Cristo ahí. Un obrero aprobado, amado. Usted no está aquí nada más para ser servido. Yo creo que ya esta iglesia tiene muchos años ahí nada más estando bebiendo, chupando, bebiendo, comiendo, chupando, y no veo frutos. Yo no veo, hay muchos aquí que ya no dan frutos, ya no veo gente que trabaje, que, pastor, aquí traje esta persona, pastor, aquí traje esta vecina, aquí traje este amigo, aquí traje esta amiga, este pariente.
Mire, estoy dando frutos, ¿verdad? Como obrero que no tiene que avergonzarse, ¿verdad? Que comparte a todo tiempo la palabra de Dios. Aquí ya creo que ya no hay frutos. Yo espero ver frutos, amado, porque pues estamos en tiempos ya cercanos y espero que no sea del grupo mayoritario de los apóstatas. El minoritario van a ser los hijos de Dios. ¿Lo ven la oración? Poca gente pide por gente nueva, muy poca gente. Siempre piden que porque se hirió el dedito y que piden por el dedo herido y que piden por la oreja cortada y que piden nada más por eso y muy poca gente veo que pide por un alma nueva, por aquella persona que está compartiendo, por aquel otro que está orando por él. O sea, yo no veo en las peticiones de oración nada de eso, veo mucha apatía. Así son los apóstatas, nada más ven para sí. Ese es un fruto que debe surgir de un espíritu genuino delante de Dios. Entonces, a final de cuentas, amado hermano, pues el Señor está por regresar, y yo espero que ese pensamiento de anticristo no tenga nada que ver con usted. Nada que ver con usted. Cristo debe ser prioridad en su vida. Cristo debe ser la razón por la cual usted mueve toda su energía, todo su ser. No debe haber otra razón por la que usted esté vivo. Tenemos familia, tenemos gente que amamos, pero cuando usted le queda claro que usted vive porque está esperando el regreso de Jesús y su vida empieza a cobrar sentido en que si está estudiando una carrera, qué bueno, pero esa carrera debe servir para honrar el nombre de Jesús. Si usted está trabajando, ese trabajo debe honrar el nombre de Jesús en su trabajo. Si usted está de ama de casa, ese servicio en su casa debe honrar el nombre de Jesús ahí en su casa. Y cada persona debería de ponerse en cuenta que nuestra vida, ¿verdad?, debe tener el enfoque siempre hacia Cristo, a su aprobación y a su amor. La iglesia de estos tiempos es una iglesia apóstata. Y Dios viene por los menos, los que se mantienen firmes, los que no han negado su fe con su vida, los que con su vida muestran que para ellos Dios es lo más importante. Así que yo espero que esta palabra es una palabra que puedan asimilar, puedan ustedes procesar, ¿verdad? Cuando se les pide en sus reflexiones, amado hermano, realmente saque del espíritu, no saque de su intelecto ni de su razón. Escriba de aquí adentro, de lo que Espíritu Santo le ha puesto aquí, ¿verdad? Para que entonces la gente pueda ser servida por lo que usted comparte. Y ustedes que escuchan o leen, ¿verdad? Yo espero que no tengas al grupo de la iglesia en silencio. Hay mucha gente que ni lo fuma. Y que las cosas de la iglesia son santas, amado hermano. Las cosas de la iglesia son muy santas. Y Dios es santo. Y quiere que usted aprenda a ser santo. Así que animémonos porque Jesús regresa pronto. Yo estoy contento porque yo estoy seguro, ¿vale? Te he dicho, estoy seguro que Cristo lo voy a ver. Soy de la generación, no sé en qué condiciones, ¿verdad? Este es más viejo, pero yo lo voy a ver. Yo espero ver al Señor en las nubes, ¿verdad? Y espero, amado hermano, que muchos de ustedes, veas de corazón, muchos de ustedes formen parte de ese arrebatamiento que Jesús tiene preparado para los que perseveraron en la fe. Amén.